A ver, veamos lo siguiente. Ah, ya, ok. Ya, listo, chicos. Entonces, perdón, que todos están, todo es una locura siempre acá detrás. Ya. Entonces, cambio de fase. Un cambio de fase es conocido como cambio de estado. ¿Ya? A ver, ¿dónde son ustedes? Taca, 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 ya. Un cambio de fase es un cambio de estado. ¿Ya? Lo llamamos así. Recuerden que cuando nosotros hablamos de un cambio de estado es un cambio físico. ¿Ya? Un cambio desde un estado de agregación de la materia a otro estado de agregación de la materia, de sólido, líquido y vapor. De sólido a líquido, ¿cómo se le llama al cambio de fase? De sólido a líquido. De sólido a Fusión. líquido se le llama fusión. De líquido a vapor, ¿cómo se le llama? Vaporización. Vaporización. De vapor a líquido, ¿cómo se le llama? Condensación. Condensación. Muy bien. Y de líquido a sólido, ¿cómo se le llama? Solidificación. Solidificación. Perfecto. Entonces, si nosotros vamos de sólido a líquido, ¿ya? Si nosotros vamos de sólido a líquido, es como por ejemplo cuando se descongela el hielo, ¿ya? Si se descongela el hielo, estamos pasando de la fase sólida del agua a la fase líquida del agua. Ahí ocurre una fusión. Ahí hablas de la fusión del hielo. Si pasas de líquido a vapor, es por ejemplo cuando hierves tu agua, ¿ya? En la tetera. Entonces ahí está pasando el agua de la fase líquida a la fase vapor. El vapor es lo que sale por el pico de la tetera, vapor de agua, ¿ya? Alguno dice, oye, es aptitud, perdón, es humito. No, no es humito, es vapor de agua, ¿ya? Si tú vas de la fase vapor hacia la fase líquida, ¿ya? Entonces ahí hablas de una condensación. Por ejemplo, cuando tú estás hirviendo el agua, por ejemplo, para hacer fideos, ¿no? Y pones la tapa, tú ves que en la tapa el vapor cuando lleguen y se pone en contacto se forman muchas gotitas de agua. Eso viene a ser la condensación, ¿ya? Y si tú el agua la pones en el freezer, en la parte alta del refrigerador, ves cómo se congela el agua. Eso se llama solidificación. Entonces te das cuenta que tenemos a una sustancia llamada agua con sus diferentes cambios de estado, ¿no? De sólido a líquido, fusión, cuando se descongela el hielo, ¿no? De líquido a vapor, vaporización, cuando tú haces hervir el agua. De vapor a líquido, cuando, por ejemplo, las gotitas de agua se forman cuando tú hierves agua para preparar fideos, por ejemplo. O de líquido a sólido, cuando tú pones el agua en el congelador y ésta se solidifica, se congela, se vuelve hielo, ¿de acuerdo? Esos son los cambios de fase. Pero yo podría pasar también directamente de la fase sólida a la fase vapor. Ese cambio de fase se llama sublimación, ¿ya? Ese cambio de fase se llama sublimación. Ejemplo, el hielo seco, ¿no? El hielo seco es dióxido de carbono en su fase sólida. Si tú lo dejas a la intemperie, el hielo seco se evapora directamente, pero no forma líquido. A ese cambio directo se le llama sublimación. Y lo opuesto, por ejemplo, la formación de la nieve, la formación de la escarcha en el refrigerador, eso se conoce como sublimación
inversa. Entonces, esos son los cambios de fase con los que nosotros estamos inmersos. Y esto se conoce con el nombre de diagrama de fases, que te dice cuáles son las fases que tiene una sustancia basada en su presión y su temperatura. Eso no lo vamos a ver porque es un poquito más complicado, lo dejaremos para una clase un poquito más avanzada, ¿ya? Pero términos muy importantes que debes tener en cuenta. Por ejemplo, cuando tú hablas de licuación, no es lo mismo que condensación. ¿Qué significa licuar un gas? Licuar un gas significa que tú lo lleves de su forma gaseosa a la forma líquida, pero bajando mucho la temperatura e incrementando mucho la presión. Cuando tú aumentas la presión y bajas la temperatura, se licúa un gas. Ejemplo, en el balón de gas. ¿Quiénes tienen todavía balón de gas en su casa? Levanten la mano. ¿Nadie más tiene balón de gas en su casa? Ah, Karina, sí. Dacha también. ¿Nadie más? Todos los demás tienen gas del gas natural de camisea. Ya, muy bien. Llega por medidores el gas. Está bien, perfecto. Listo. En el caso de, por ejemplo, Karina, en el caso de Dasha y mi caso, nosotros compramos nuestro balón de gas, ¿ya? Y el gas que está en el interior se encuentra en su forma líquida. Es más, se le llama GLP. ¿Quién me dice qué significa GLP? ¿Qué significa GLP, chicos? Gas licuado de petróleo. Gas licuado de petróleo, perfecto. Si no lo sabes, googlealo, ¿ah? Tienes ahí la oportunidad, googlea, ¿no? ¿Qué significa GLP? Gas licuado de petróleo, ¿correcto? O sea, el gas se ha licuado y se ha colocado dentro de este balón. ¿Por qué? Porque el gas es mucho más fácil llevarlo en su forma licuada, en su forma líquida, que en su forma gaseosa, porque como líquido ocupa menos espacio. Los gases se comprimen y ocupan menos espacio en su forma líquida se pueden transportar mejor, ¿ya? Pero acá un punto muy importante, algo que deben tener en cuenta, chicos, ¿ya? Lo que está dentro del balón es líquido, pero cuando tú abres la válvula de la cocina, lo que sale es gas, ¿correcto? ¿Y cómo ocurre eso, profesor? Por un cambio de fase, ¿sí? ¿Cómo ocurrió? Ah, mira, acá, por ejemplo, tú lo puedes ver en este diagrama. Si tú estás en la fase líquida y la presión cambia, o sea, por ejemplo, la presión se reduce, tú puedes pasar de la fase líquida a la fase vapor sin ningún problema. Por ejemplo, acá el gas se encuentra muy comprimido, acá dice agua, pero imagínate que sea el líquido del gas, ¿ya? Se encuentra a una alta presión. Y si tú bajas la presión, entonces al bajar la presión pasa de la fase líquida a la fase de vapor. Por esa razón es que el gas, cuando tú abres la válvula de tu cocina, el líquido que está aquí en este balón se convierte en gas. El otro término es la vaporización, ¿ya? La vaporización es cuando el líquido se convierte en vapor. Una gran diferencia entre el vapor y un gas es que el vapor puede pasar fácilmente a la fase líquida. O sea, si yo coloco aquí un plato, ¿ya? A la salida del vapor, no sé si ustedes han hecho la prueba, y si lo haces, hazlo con bastante cuidado, con supervisión de un adulto, porque te puedes quemar, el vapor quema muchísimo. Tú coloca el plato a la salida del vapor y vas a ver cómo en el platito se forman gotitas de agua, ¿ya? O si no quieres ver eso, cuando mamá o papá esté preparando fideos, ¿ya? Tú acércate y fíjate cómo en la tapa se forman gotitas de agua. ¿Eso por qué? Porque el vapor al entrar en contacto con la tapa fría empieza a condensarse. El vapor se condensa muy fácilmente, el gas no. Por esa razón, cuando este señor se encuentra en fase gaseosa, yo ya no lo puedo regresar a la fase líquida. Es mucho más complicado porque debo bajar mucho la temperatura y también aumentar mucho la presión. Ebullición. La ebullición se va a dar cuando algo hierve a una temperatura específica. Por ejemplo, ¿a qué temperatura hierve el agua? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? ¿Alguien que me diga? Grados centígrados. ¿Cuánto? 100 100 grados centígrados o 100 grados Celsius. Celsius. 100 grados Celsius. Acuérdate que la escala, ¿no? El nombre de la escala es Celsius. Nosotros lo llamamos centígrados porque, bueno, nos ayuda a entenderlo.
Ok, entonces, 100 grados Celsius. Nosotros le llamamos grados centígrados, ¿ya? Porque en la escala de Celsius, ¿ya? A 0 se congela el agua y a 100 hierve el agua. Entre 0 y 100, ¿cuántos grados de diferencia hay, chicos? Entre 0 y 100, ¿cuántos grados de diferencia hay? 100, ¿no? Por eso antiguamente se llamaba esa escala centígrada, pero en realidad es la escala Celsius. ¿El agua a qué temperatura hierve? Hierve a 100 grados Celsius. ¿Dónde? A nivel del mar. O sea, si tú te vas en la playita y pones a hervir agua, el agua hierve a 100 grados Celsius. Profe, ¿cómo voy a poner a hervir agua en la playa con un calor enorme? Ya, pues, pero es un ejemplo. Imagínate que tú eres un científico y quieres averiguar a qué temperatura hierve el agua a nivel del mar. Te vas en la playita, pones a hervir tu agua y cuando hierve el agua y pones tu termómetro va a marcar 100 grados Celsius. Profe, ¿el termómetro de mi casa, el termómetro clínico? No, porque el termómetro clínico únicamente tiene a lo mucho 42, 43 grados Celsius de temperatura. Revientas el termómetro. Porque lo que va a ocurrir es que como la temperatura es 100 grados Celsius, el mercurio va a querer salir y rompe el termómetro. Lo malogra, lo malogra. Tienes que utilizar un termómetro que esté graduado a más de 100 grados para que te marque la temperatura en Celsius. A 100 grados Celsius hierve el agua. Pregunta, en la sierra, en la parte alta de la sierra, ¿ahí el agua hierve también a 100 grados Celsius o hierve a menos de 100 grados Celsius? A 100 grados. ¿A 100 o a menos de 100? Profe, sería diferente debido a que está más alejado del mar. Perfecto, excelente. Es una buena, vamos a decir, una buena percepción, ¿ya? Porque es correcto, ¿ya? Como está alejado del mar, hierve a diferente temperatura. Es correcto. Karina no se atrevió a decir si hierve a más o si hierve a menos. Entonces lo bonito que tiene Karina, que tiene siempre su jueguito de palabras para tratar de entenderla. Y es correcto, Karina, hierve a menos temperatura. ¿Por qué hierve a menos temperatura? Porque está más alejado, está más arriba, ¿no? Entonces soporta menos presión. Y al soportar menos presión, el agua hierve a menor temperatura, hierve a menos de 100 grados Celsius, ¿de acuerdo? Entonces el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar, cuando la presión vale una atmósfera. Pero en la parte alta de la sierra, en nuestra sierra, por ejemplo, el agua hierve a menos de 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque la presión es menor, ¿correcto? Entonces, el punto a la cual un líquido hierve a una temperatura constante se le llama ebullición, ¿ya? Y esto es la sublimación que yo les había comentado hace un momento, ¿no? La sublimación es cuando algo pasa directamente de la fase sólida a la fase gaseosa. Por ejemplo, este hielo seco, ¿ya? Este hielo seco. Acá tú tienes el dióxido de carbono que pasa de la fase sólida a la fase gaseosa. O tienes aquí, por ejemplo, yodo. Aquí a tu izquierda, esto es yodo. El yodo, como un sólido, es un sólido de color medio parduzco, pero sus vapores son vapores de color violeta. Por eso aparece acá este color violeta. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta. Continuemos por acá. Tiki tiki. Propiedades de la materia. Hasta acá, chicos, preguntas, consultas, comentarios. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta o una pregunta? ¿Cómo sería para que hierva el agua, pero el tema relacionado no a la sierra, sino a la selva? ¿Sería lo mismo que la costa, por decirlo así, o es diferente? Por lo general, en la selva baja, porque tú acuérdate que nosotros tenemos un detalle, ¿no? Tenemos un detalle de que en Perú tú tienes la costa, llegas a la sierra por la cordillera de los Andes, y luego cuando bajas tienes dos tipos de selva, ¿no? La selva alta y la selva baja, ¿no? En la selva alta la temperatura es relativamente un poquito más mayor, ¿no? Y en la selva baja la altura es menor, pero no llega a ser cero. ¿Ya? Si mal no recuerdo, la selva baja se encuentra más o menos a 200 o a 300 metros sobre el nivel del mar. Profesor, ¿eso significa que el agua hierve a menor temperatura? Sí, pero no es tan relevante. O sea, no es que el agua va a hervir, por ejemplo, a 50 grados Celsius o a 40 grados Celsius, no. El agua hervirá de repente a 97, a 98, ¿no? O sea, tan bajito tampoco no.
En la sierra, sí, un poquito menos, de repente 96, 95, por ponerte un caso, el valor exacto no lo tengo, ¿ya? Pero de que hierve menos de 100, sí, pero podría ser, por ejemplo, si yo me voy a nivel del mar, ¿cuánto debo esperar que sea la temperatura, Karinita, de mi vida y mi corazón? A 100 cuando está a nivel del mar. A nivel del mar, 100. Si me voy a la parte más alta de la sierra, posiblemente es 98, ¿ya? O ponte 95, 95, ¿ya? Y si me voy a la selva por acá, de repente va a ser 98, por ponerte un caso, ¿no? No va a llegar a ser cero, ¿por qué? Porque de todas maneras en la selva hay un poquito de altura con respecto a nivel del mar, pero no se nota mucho la diferencia, porque tampoco estás muy alejado con respecto al nivel del mar. Lo que sí, por ejemplo, es muy importante, y eso pasa mucho en la sierra, es cuando tú hierves los huevos, ¿ya? Acá nosotros, por ejemplo, cuando decimos que nuestros huevitos están sancochados, cuando el agua rompe el hervor, ¿ya? Y si rompe el agua el hervor, tú dices, ah, chévere, están sancochaditos mi huevo, voy a comer huevitos sancochados y te comes tu huevito sancochado, ¿ya? Pero en la sierra nos pasa eso. Hay que tener cuidado, sobre todo si nos vamos a la sierra, porque el que hierva un huevito no depende de que el agua hierva, depende del calor que recibe. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy a la sierra, como el agua hierve a menor temperatura, entonces también el huevito recibe menos calor. Entonces, si el huevito recibe menos calor, cuando tú partas tu huevito pensando de que está sancochado, no necesariamente está sancochado como tú quieres que esté sancochado. ¿Por qué razón? Porque como el agua hierve a menor temperatura, entonces el huevito no ha recibido suficiente calor como para sancocharse y por lo tanto no va a estar completamente en el punto que tú quisieras para poder comer. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda clara esa idea, chicos? Karina, ¿respondí tu pregunta? Sí, sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Listo. Entonces, eso es lo que viene a ser con respecto a a estas propiedades de la materia. Ahora, veamos dos puntos importantes. Propiedades de la materia, ¿ya? La materia puede tener diferentes tipos de propiedades, por ejemplo, propiedades generales y particulares. ¿Qué tiene la materia sí o sí, necesariamente, que es infaltable en la materia? Masa, ¿no? No hay materia que no tenga masa, por lo tanto la masa es una propiedad general. También tiene volumen, y a ese volumen se le llama extensión. La materia no se crea ni se, Destruir, solo se transformar. propiedad de la indestructibilidad, ¿correcto? La materia, ¿se puede dividir o no se puede dividir? Mm, ¿Sí? ¿La materia es continua o discontinua? discontinuo. Discontinua, porque se puede dividir, ¿correcto? Entonces, la divisibilidad es una propiedad general de la materia. Toda la materia se puede dividir. La discontinuidad es una propiedad general de la materia. Toda la materia se puede dividir, ¿correcto? El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Si yo tengo este vaso lleno con agua y le dejo caer una piedra, ¿qué va a pasar con el agua? Rebalsa. ¿Por qué razón? Porque el espacio ocupado por el agua no puede ser ocupado por la piedra al mismo tiempo. ¿Cómo se le llama a eso? A eso se le llama propiedad de la impenetrabilidad, ¿correcto? Inercia, inercia. Inercia es cuando, por ejemplo, un cuerpo mantiene su estado de reposo o su estado de movimiento a menos que algo cambie esa condición. Por ejemplo, si tú estás en un bus lleno de gente y el bus frena de improviso, ¿qué ocurrirá? ¿Qué crees que es lo que pasa? Tiende Habría a una seguir hacia adelante. posibilidad de que salgan, por decirlo así, volando debido, o sea, tanto en el carro cuando no se tiene ese cinturón de seguridad. Y bueno, en los buses no se tiene cinturón, entonces podría ser así. Si es que frena así de la nada. Porque cuando el carro o el bus conducen, ¿no? Tiene cierto, ¿cómo se puede decir? O sea, no es como que vaya muy rápido, tiene ay, no puedo decirlo, pero la cosa es que va lento, entonces al ir demasiado rápido o al frenar así de la nada puede pasar eso. Ujú, claro, es una de las posibilidades que podría darse, ¿no? Lo mismo que dijo Andreita también, ¿no? O sea, frena, puedes salir volando, ¿no? O no te vas a quedar quieto, te vas a mover. ¿Y esto por qué?
Porque como tu cuerpo está en movimiento, ¿ya? Igual con el bus, pero el bus frenó y tú, en teoría, seguías este movimiento, tú tratas de mantener tu estado de movimiento, por eso tiendes a ir hacia adelante. Y cuanto más pesado o cuanto más masa se transporte, entonces la inercia es mucho mayor. Por eso es mucho más complicado que frene un bus que sea grande o un tráiler enorme, ¿no? Es mucho más complicado que frene a que frene un auto pequeño. ¿Por qué razón? Porque cuanto más masa, mayor es la inercia. Por esa razón, por lo general, los trailers o los buses grandes no andan a mucha velocidad, porque para ellos es mucho más complicado frenar. Y si frenan de improviso, como tú dices, puede salir volando. Podría ocurrir una desgracia. Entonces, la inercia es mantener tu estado de reposo de movimiento a menos que algo cambie esa condición. ¿Cómo se le llama esas propiedades? Esas propiedades son generales. ¿Por qué son generales? Porque las tiene toda la materia. En cambio, propiedades particulares. Te pregunto, ¿toda la materia tiene color? ¿Sí o no? No todos. No. Por ejemplo, mencióname un cuerpo que no tenga color. Agua. El No. agua, ¿correcto? El agua no tiene color, el agua es incolora. El aire tampoco tiene color, ¿no? Dureza. La dureza es la oposición a ser rayado. Te pregunto, ¿cuál es el cuerpo natural más duro que existe? El cuerpo natural más duro que existe. Empieza con dia y termina con mante. Diamante. El diamante, claro. El diamante es el cuerpo natural más duro que existe y el más blando es el talco. Maleabilidad significa que los metales pueden formar láminas muy delgaditas. Por ejemplo, el pan de oro que se utilizaba con los incas, por ejemplo, ¿no? La maleabilidad o la ductibilidad, formar hilos muy delgaditos. Encuentras cables muy gruesos o cables muy delgados. ¿Debido a qué? Debido a que el cobre goza de esa propiedad de la maleabilidad. ¿Yo puedo decir que el agua es dúctil o maleable? No, porque no es metal. Porque, excelente, porque no es metal. La ductibilidad y la maleabilidad es una propiedad exclusiva de los metales. Por eso se llama propiedad particular, porque no la tiene toda la materia. Entonces, las propiedades pueden ser generales o pueden ser particulares. Generales las tiene toda la materia, particulares no las tiene toda la materia. ¿De acuerdo? Propiedades físicas y químicas. Físicas, yo puedo verlas sin necesidad de que la materia cambie. Químicas, yo solamente las puedo ver si la materia cambia. Por ejemplo, si yo si yo rompo una hoja de papel, ¿qué cambio perdón, ahí estoy hablando de un cambio, es diferente. Por ejemplo, una propiedad. La propiedad, por ejemplo, la densidad. ¿Cómo mido la densidad? La densidad yo la mido dividiendo la masa y el volumen, ¿ya? Dividiendo la masa y el volumen. Por ejemplo, yo tengo esta roca que tiene 100 gramos, ¿ya? Mira, esta rojita tiene 100 gramos. Y aquí el volumen es 220. Cuando yo esta piedrita la echo acá, a esto que se llama una probeta, mira, echa la piedrita acá, cae. ¿Cuánto cambió el volumen? Pasó de 220 a 270. Chicos, ¿puedo conocer el volumen de esta piedra? ¿Sí o no? Te creo. Sí, ¿Sí? ¿Cuál es el volumen de esa piedra? Te creo. 50. 50. Claro, porque el volumen de la piedra es el desplazamiento del agua que hubo acá. O sea, si aquí era 220 y ahora es 270, significa que la piedrita tiene un volumen de 50. Entonces ya tengo la masa de la piedra, ya tengo el volumen de la piedra. Divido la masa entre el volumen, eso quiere decir 100 entre 50 y me da 2. ¿La piedra dejó de ser piedra cuando medí su densidad o sigue siendo piedra? Sigue siendo piedra, Piedra. solo que Sí. está en el agua. Y Solo. sus miembros, sí. Y se ha mojado, ¿ya? No, no se va a ahogar, la piedra no se ahoga, se moja la piedra, ¿ya? Pero lo que está pasando acá es que lo que yo estoy midiendo es una propiedad de qué tipo, física o química. Pregúntate, ¿la piedra dejó de ser piedra? No, por lo tanto, es una propiedad física. Las propiedades químicas yo solamente las puedo ver si la materia cambia. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber que la gasolina es inflamable? ¿Cuál es la única manera de saber que la gasolina es inflamable? Tomándolo. Quemándola. No hay otra forma. Si yo quiero saber si el alcohol es un líquido inflamable, la única forma de saberlo es quemando el alcohol.
Y te pregunto, cuando quemo la gasolina o quemo el alcohol, ¿sigo teniendo mi gasolina y sigo teniendo el alcohol? No, No, ya no. Por lo tanto, la inflamabilidad es una propiedad ¿de qué tipo? ¿Física o química? química. Química. El punto de ebullición, o sea, la temperatura a la cual el agua hierve. ¿A qué temperatura el agua hierve? Tú me comentaste, 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. Te pregunto, cuando el agua hierve, ¿deja de ser agua? No, No, solamente pasa de la fase líquida a la fase vapor. Entonces, el agua no dejó de ser agua. ¿Qué propiedad es el punto de ebullición? ¿Una propiedad física o una propiedad química? física. Física, porque el agua no dejó de ser lo que era originalmente cuando medí su propiedad. La otra forma de medir las propiedades es como si fueran propiedades extensivas o propiedades intensivas. Las extensivas son las que dependen de la materia, las intensivas no. Por ejemplo, más materia, más masa, menos materia, menos masa. La masa es una propiedad extensiva. Te pregunto, el volumen, ¿qué tipo de propiedad es? ¿Extensiva o intensiva? Extensiva. Extensiva, claro. Más materia, más volumen, menos materia, menos volumen, ¿cierto? El punto de ebullición. ¿El agua a qué temperatura hierve, me dijiste? 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. Si yo tengo poquita agua o tengo mucha agua, ¿cambiará el punto de ebullición o seguirá siendo el mismo? No, ese mismo. Es el mismo, ¿no? Por lo tanto, ese punto de ebullición, ¿qué tipo de propiedad es? ¿Extensiva o intensiva? Intensiva. Intensiva, porque no depende de la cantidad de materia. Entonces, aquella propiedad que sí depende de la cantidad de materia es extensiva. Ejemplo, la masa, ejemplo, el volumen. Y las propiedades que no dependen de la cantidad de materia son propiedades intensivas. Las propiedades extensivas las puedo sumar. 10 gramos más 10 gramos me da 20 gramos. 100 gramos más 100 gramos me da 200 gramos. Las masas se pueden sumar. Pero el punto de ebullición yo no lo puedo sumar. O sea, a mí me da lo mismo que yo tenga que el agua hierva a 100 grados, un poquito de agua hierve a 100 grados y otro mucho de agua hierve a 100 grados. Cuando lo junto los dos no van a hervir a 200. Eso no va a pasar. Hierve a 100 grados. Yo no puedo sumar esas propiedades. Cuando tú no puedes sumar las propiedades, no son aditivas y es una propiedad intensiva. ¿Ya? Las propiedades extensivas no permiten identificar a las sustancias, pero las intensivas sí. Por ejemplo, si yo te digo, tengo 100 gramos de un líquido, ¿de qué líquido estoy hablando? ¿Me puedes decir? Si yo te digo solamente tengo 100 gramos de un líquido, ¿me puedes decir de qué líquido estoy hablando? No, no se sabe. No, Si yo te digo, mira, tengo 100 gramos de un líquido incoloro, de densidad igual a 1 y punto de ebullición 100 grados Celsius, ¿de quién estoy hablando? del agua. Agua, obvio, ¿no? Pero, ¿cómo llegaste a la conclusión que era agua? Por las características. Por las características. Te dije que era incoloro. Te dije que su densidad vale 1 Uno. y que el punto de ebullición vale 100 grados. 100 grados Celsius. Estas propiedades características son propiedades intensivas y que ayudan a calificar o a diferenciar a la materia, ¿de acuerdo? Ejemplo de propiedades intensivas, la masa, el volumen, el área, la energía, ¿no? Propiedades intensivas, la densidad, el punto de ebullición, la dureza, la acidez, por ejemplo, ¿ya? Importante, y esto te va a servir para un examen de admisión, toda propiedad química es intensiva, a la mala. Toda propiedad química es intensiva, no lo pienses dos veces. Si me dicen acidez, propiedad intensiva. Inflamabilidad, propiedad intensiva. Combustibilidad, propiedad intensiva. Corrosividad, propiedad intensiva. Toda propiedad química es una propiedad intensiva, a la mano. ¿Ya? Bueno, veamos acá, chicos, antes que nos gane la hora. Indique cuál de las siguientes especies no constituye una forma de materia sustancial. ¿Cuál de ellos? No es materia sustancial. ¿Qué respondes? El calor. El calor. Profe, ¿por qué? Porque el calor es energía. La materia sustancial es aquella que tú puedes tocar, la que tiene masa y volumen. La materia no sustancial es la energía. Y cuando hablo de calor es energía. ¿De acuerdo? Entre las siguientes especies, ¿cuál es la porción de materia más pequeña? ¿Cuál es la porción de materia más pequeña, chicos? El átomo de hidrógeno. Ya, ¿hay algo más pequeño que el átomo de hidrógeno acá? El protón. El El protón. porque más pequeño que el átomo de hidrógeno es el protón, ¿cierto?
Profe, pero usted no dijo eso. El átomo es la porción más pequeña de materia que conserva las características de la materia. Por ejemplo, si yo tengo oro, lo más pequeño que se parezca al oro es el átomo de oro. Si yo tengo plata, lo más pequeño que se parece a la plata, ¿qué cosa es? El átomo de plata. Si yo tengo cobre, ¿qué es lo más pequeño que se parece al cobre? El átomo de cobre. El El átomo de cobre. Pero pregunta, ¿hay partículas dentro de la plata, dentro del cobre, dentro del oro? ¿Hay partículas? ¿Sí o no? Sí. Están los protones, los neutrones, los electrones, pero ellos no conservan las propiedades de estos elementos químicos. ¿Ya? Siguiente, paso de gas a líquido. ¿Cómo se llama el paso de gas a líquido? De líquido a sólido. ¿Cómo se llama? ¿De gas a líquido? Condensación. Condensación, ya puede ser una forma. De líquido a sólido, Solidificación. de líquido a sólido, Solidificación. solidificación, muy bien, solidificación. Y de gas a sólido directamente, Sublimación. Sublimación inversa. sublimación inversa, deposición o compensación. Listo. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta aquí? Si voy de gas a Ok. líquido, dijiste condensación, pero también podría ser licuación, ¿cierto? ¿Te acuerdas que te dije? ¿No? Si voy de vapor a líquido, se llama condensación, pero si voy de gas a líquido, se llama licuación. Si voy de líquido a sólido, solidificación. Y voy de gas a sólido, sublimación inversa. ¿Qué vas a marcar acá como respuesta? ¿Qué letra, qué letra? Las letras. Esa es tu respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos. Identifique correctamente como sustancia o mezcla lo siguiente. El agua oxigenada es una mezcla. Ah, Oro de 24 quilates es oro puro. Si es oro puro, ¿qué cosa es? ¿Sustancia o mezcla? Sustancia. 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 Ácido nítrico acuoso, o sea, es él con agua. Si son dos sustancias diferentes, ¿qué cosa es? Mezcla. Una mezcla. El ozono es un elemento químico, ¿sustancia o mezcla? Sustancia. 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 Entonces, ¿qué vas a marcar? La B. La letra B. E. Una mezcla, sustancia. ¿La E? No, porque él La es B, una la mezcla. B, 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 B. Ah, la letra B. B de bebé. Ya, a ver, listo. B de bebé. Esto de acá. Chiqui, chiqui. Listo. Nos gana la hora, chicos. Siguiente, de las siguientes propiedades de la materia, indique las propiedades que son extensivas. A ver, ayúdame. ¿Qué propiedades son extensivas acá? Hasta el ojo. Puta de ebullición. No. densidad. Ah, El volumen no. y el peso. Porque las extensivas, acuérdate, se pueden sumar. Las intensivas no se Mm, pueden sumar. Entonces, ¿qué puedo sumar? ¿Puedo sumar peso y puedo sumar volumen. volumen? Sí, es correcto. Entonces, ¿cuáles serían en este caso? Dos No sé. ítems, alternativa a la letra